Bienvenidos al taller de repaso de la Universidad Nacional, sede Tumaco, programa PEAMA. Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Sabiendo que CD es congruente con CE y que el ángulo ACD es congruente con el ángulo BCE, encuentre los valores de X y Y. Vemos del gráfico es que hay otros datos. Este segmento AC vale 3Y menos 15. El CB mide Y más 15. El AD X más 8 y el EB 3X. Hay que hallar los valores de X y Y. Solución. Ya que estos dos segmentos rojos son congruentes por hipótesis, entonces el triángulo CDE, o sea, este triángulo de aquí adentro es isósceles. Entonces este ángulo que se pone a este lado es congruente con este lado que se pone a este lado. Entonces ya tenemos que estos dos ángulos como moraditos con una rayita son congruentes. Pero entonces, siendo así, este asterisco morado también es igual a este ángulo asterisco morado, ya que ambos tienen por suplemento el rayita de adentro, que son congruentes. Y entonces, como este ángulo aquí en C de la izquierda es congruente con este C aquí de la derecha, por hipótesis, tenemos que este triángulo de la izquierda es congruente con este triángulo de la derecha. Por ALA tienen ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Y como estos dos triángulos de izquierda y derecha son congruentes, entonces tenemos X más 8 es 3 más X, 3Y menos 15 es Y más 15, que es esta ecuación. De la primera se despeja que 2X es 8, luego que X es 4 y la respuesta entonces finalmente da X4Y igual a 15. Ejercicio 13A. Sabiendo que AB es congruente con AC, F punto medio de BC y que el ángulo BFD es congruente con el ángulo CFE, demuestre que segmento de F es congruente con segmento FE. Tenemos un triángulo en que estos dos segmentos rojos son congruentes. F punto medio del piso, o sea, este segmento verde es congruente con este segmento azulito oscuro. Además, estos dos angulitos con marquilla negra también son congruentes por hipótesis. Debemos probar que segmento de F es segmento FE. Solución. Como este segmento rojo es congruente con este segmento rojo, el triángulo ABC es isósceles. Entonces, este angulito morado que se opone a este lado rojo es congruente con este morado que se opone a este lado rojo. Es decir, estos angulitos en B y en C morados son congruentes. Entonces tenemos que este triángulo aquí abajo a la izquierda es congruente con este abajo a la derecha. Cumple a la. Tiene ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Estos dos triángulos son congruentes. Y siendo congruentes, entonces el segmento de F es congruente con FE por ser lados homólogos en figuras congruentes. B. Sabiendo que AB es congruente con AC y que AD es congruente con AE, además que FD es perpendicular y FE es perpendicular, demuestre que BF es FC.
Solución. Entonces, por hipótesis, AB es congruente con AC. Luego, el triángulo grande ABC es isósceles. Y este ángulo B es congruente con este ángulo C. Los hemos graficado aquí con un asterisco morado. Por otro lado, ya que AB es congruente con AC por hipótesis, pero también este verde es congruente con este verde por hipótesis, se concluye que estos dos rojos son congruentes. Y en consecuencia, este triángulo de la izquierda es congruente con este triángulo de la derecha de la parte inferior. Por ala tienen ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Y si estos dos triángulos inferiores son congruentes, se concluye que BF es congruente con FC. Termina la prueba. Ejercicio número 17. Demuestre que la bisectriz de un ángulo interior de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Miremos en la figura. Tenemos un triángulo ABC cualquiera. Escogemos un vértice, digamos el vértice A, y trazamos una bisectriz. La bisectriz corta en D, el lado opuesto. Debemos probar que BD es ADC como AB es AC. O sea que la bisectriz partió el lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros lados del triángulo. Solución. Sea AD la bisectriz del ángulo A. Por el punto B, tracemos una paralela al lado AC hasta que se encuentre con la prolongación de la bisectriz AD. Digamos que se encuentran en el punto E. Entonces, este ángulo marcado con ladrillos es congruente con este marcado con rayitas por alternos internos entre paralelas. Esta es la transversal. Además, este ángulo también ladrillo es congruente con este en rayitas por opuestos por el vértice. Luego tenemos un caso de semejanza de triángulos, el caso doble ángulo. Este triángulo es semejante con este porque tienen dos ángulos congruentes, este ángulo y este ángulo y este. El tercer ángulo ya obligatoriamente también es congruente. Entonces, dos triángulos semejantes. De la semejanza de triángulos concluimos que BD es ADC como BE es AC. Pero además el triángulo ABE es isósceles. ABE es isósceles, ya que este ángulo asterisco es congruente con este ángulo asterisco. Y lo es porque asterisco es congruente con este moradito ladrillado por alterno interno y este con asterisco por bisectriz, por hipótesis. Luego, estos dos son congruentes. Entonces, siendo el triángulo isósceles, BE es congruente con AB. Reemplazando BE por AB, tenemos la proporción que queríamos encontrar. Ejercicio número 18. Demuestre que el punto medio de la hipotenusa en un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices. Esto es, sea M el punto medio de la hipotenusa AC. Si unimos el vértice del ángulo recto con M,
Resultan tres segmentos congruentes, AM, MC y MB. Solución. Tenemos entonces que M es punto medio de AC por hipótesis. Ahora, por construcción, vamos a hacer que M' sea el punto medio de BC. Así lo construimos. Y trazamos el segmento MM', que está uniendo entonces puntos medios de este segmento y de este segmento. Entonces, como una consecuencia del teorema de Tales, MM' es paralelo a AB. Además, aunque no es necesario aquí saberlo, MM' tiene la mitad de la longitud de AB. Bueno, ahora, como MM' es paralelo a AB y este ángulo en B es rectángulo, entonces este ángulo en M de la derecha también es rectángulo, ya que marcan la misma dirección las rectas. Y si este es recto, este de la izquierda también es recto. Tenemos entonces que este triángulo de la izquierda verdecito con este azulito de la derecha son congruentes porque tienen este lado común para ambos, tanto para el izquierdo como para el derecho. Este lado de abajo de la izquierda congruente con este lado de abajo de la derecha, por construcción, ya que M' era punto medio. Y además tienen dos ángulos congruentes por ser recto, es decir, LAL, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y si estos dos triángulos son congruentes, BM es MC. Es lo que faltaba. Y si estos dos triángulos son congruentes, segmento BM es congruente con segmento MC. Es lo que faltaba porque ya por hipótesis MC era congruente con AM. Esto termina la prueba.